Bueno, en el último informe vemos que el señor Prigozhin ha decidido traicionar a Rusia. Este señor, que fue un cocinero de Putin y que fue escalando posiciones, que no tenía experiencia en combate, sino que tenía muy buenos negocios con los mercenarios que manejaba, decidió traicionar a Rusia. En el día de ayer dijo que habían sido bombardeados por el ejército ruso. La verdad, en estas circunstancias es algo casi imposible de que hubiera ocurrido. El Ministerio de Defensa, claro, negó esa afirmación de Prigozhin y de inmediato fue acusado por los altos mandos de incitar a una rebelión armada. Cabe recordar que esto se veía venir. Este señor, el jefe de Wagner, hace unos meses fue bastante altanero. Ha subido siempre su tono de voz ante cómo está manejando Rusia la situación. Obviamente nosotros tenemos que ver muchos factores acá. Decidió ir al frente de batalla, estuvo en la toma de Bakhmut durante meses, una ciudad llena de muertos. Como sabemos, en la guerra la crueldad del hombre es muy grande. Yo considero que este señor quedó trastornado después de ver todo lo que se puede ver en una guerra. El grupo Wagner tampoco es un grupo, digamos, compuesto por exmilitares. Como sabemos, tenía un grueso de la población penitenciaria de Rusia, de asesinos, de gente que habían matado a sus propias familias, que habían matado a vecinos, de violadores. Toda esta gente componía o compone al grupo Wagner, que se encontraba en Ucrania. Han tomado una ciudad y se dirigen hacia Moscú, o sea, una locura completa. No sabemos aquí qué pueda pasar, pero obviamente que el grupo Wagner no está compuesto solo de asesinos y mercenarios, hay también exmilitares que piensan mucho en Rusia, en la Unión, pero el grupo Wagner castiga muy duro las traiciones dentro del propio grupo, como ya se han visto, y en canales de Telegram sale cómo matan a los que traicionan al propio grupo. Yo creo que muchos soldados de este grupo, mercenarios, están asustados. Muchos no se imaginaban esto, pero este señor está trastornado totalmente. Quiere llegar al poder como sea. Realmente esta guerra le ha dado muy duro. Recordemos que él estuvo en esa ciudad Bakhmut que cayó, donde la mayoría de bajas fue del ejército ucraniano, pero también muchas bajas del lado de Rusia también hubieron. Los espíritus de los muertos, como se dice, ahí continúan y posiblemente fue atormentado de alguna manera, porque el hecho de él luego tener un descanso, ir a la parte de atrás, a las líneas de atrás, dejar el combate y pensó demasiado. No puede vivir ya sin esta guerra, sin estar en el frente de batalla, pero hay algo de ambición en él, tomar el poder. Obviamente hay mucha gente que simpatizó con él, hoy ya no lo quieren, está traicionando a Rusia y esto es lo peor. El Occidente debe estarse frotando las manos con esto, porque Rusia es un símbolo de libertad, un cambio de dirección, una muestra de más direcciones que hay, pero la situación es complicada ahorita. Ahorita Ucrania puede llegar a contraatacar en zonas donde realmente estarán flaqueando, porque eh, la ciudad que tomaron ellos es un punto vital de suministros, de logística para el ejército ruso en el frente. Entonces todo esto lo estarán pensando.
y sería gravísimo, porque este señor podría decidir atacar también las líneas rusas que están en el frente de batalla, atacarlas por detrás. Esperemos que, bueno, solo se direccionen hacia Moscú, a ver qué pasa. Tienen mucho equipo militar que el ejército ruso les concedió, de lo mejor que hay. Derribaron un helicóptero ruso que trató de hacer frente antes de que llegaran a la ciudad. Y aunque ellos hablan de 3, 4 helicópteros, no sabemos cómo siga esto, pero sería un golpe terrible. Hace precisamente unos meses escuché a una mujer en Rusia que pronosticaba una vidente de lo que iba a ocurrir. Yo realmente no creo en esas cosas, pero la escuché. Y ella decía que se iba a venir una traición en Rusia de alguien inesperado. Realmente a mí ni siquiera se me cruzó que fuera este señor del grupo Wagner, dueño de este grupo. Pero me doy cuenta, realmente, es que no recuerdo bien dónde fue que lo vi, pero era de un canal ruso. Si mal no recuerdo. Pero esto llegó a mí el día de hoy, ayer, y recordaba esto. Bueno, esperemos que esto tenga un cambio, porque Rusia pues no tiene otra opción que ganar. También se puede dar cuenta el descontento, ¿no? El descontento que deben de haber entre muchos de estos militares. A ciencia cierta también podemos darnos cuenta que esta guerra quizá Rusia lo hubiera evitado de tanto desgaste tan larga. Si en un principio no hubiera mandado tropas inexpertas, si no hubiera habido la necesidad de llamar a este grupo Wagner, también estos mercenarios, bueno, este jefe de los mercenarios hablaba de lo que ve en las redes sociales. Los hijos, las hijas de los oligarcas en diferentes lugares del mundo como si no pasara nada, tomándose en fotos, selfies. Claro, esto molesta a mucha población porque realmente la mayoría de gente que está colocando allá el pecho en esta guerra es la gente del común, son los hijos de la gente del común, la gente del pueblo, no la gente de estos ricos ni de militares de alto grado, nada de eso. Eso se entiende, obviamente. Y nadie quiere una guerra a largo plazo porque eso va a traer problemas. Se lleva un año, se estaba pensando ya en 2 años, en 3, en más. Digamos, no todo el mundo está para eso, además de que la causa no es justa tampoco. Hay que ver muchas cosas que este señor pues también tenía razón, ¿no? Él en un momento dijo que era necesario levantar a toda Rusia militarmente, que se llegara a utilizar mayor armamento contra el enemigo y que se les apoyara a Wagner. Ahora entiendo por qué no era tan apoyado en algunos momentos, sino que se les suministrara el armamento necesario. Tal vez estaban asustados también, pero el Departamento de Defensa, los altos mandos no hablan. En Rusia son muy callados, muchas cosas se las guardan, no hablan. Muchas cosas no se conocen. A decir verdad, no se conocen. Sin embargo, como vemos esta situación, sí, puede haber mucha gente que los apoyen, pero no dejan de ser unos mercenarios, una composición en su mayoría de asesinos, de violadores, de gente que trabaja por dinero, porque la gran mayoría de los que están ahí es eso. Muchos de esos reclusos estaban condenados a estar de por vida en una prisión y decidieron aceptar esto, pero muchos de esos eran asesinos de lo peor, despiadados. Y ahorita tienen la oportunidad de ejercer poder como quieran. Ni siquiera este señor va a poderlos controlar en las ciudades donde estén o pueblos. Ellos van a cometer atrocidades contra la gente. Van a cometer las fechorías que cometían, que lo que les gusta hacer. Vienen de una guerra allá en Ucrania donde cometieron quién sabe qué tipo de barbaridades. Eso no se va a calmar de la noche a la mañana y se puede ver que desean más sangre. Eso de querer cambiar el gobierno y todo eso, eso no se hace de esta manera y menos en estas circunstancias.
donde el enemigo realmente está aprovechando cualquier debilidad en Rusia para caerles encima. La situación es crítica, aunque existe la posibilidad de que puedan ser detenidos, pero este señor habla de 25.000 tropas, pues son demasiadas realmente. Si avanzarán para Moscú serán unos miles, pero muchos se quedarán en la ciudad tomada y en los pueblos que vayan tomando y en diferentes lugares. Entonces una situación de verdad alarmante por ese lado. Esperemos que, bueno, que deserten, que muchos deserten, que se den cuenta de la situación, los que han sido exmilitares, los que quisieron voluntariamente participar en Wagner, y que, y que este señor pues se mantenga con los asesinos, los que han sido encarcelados de por vida, los que están interesados en dinero, y tendrán que enfrentarlos, pero es lamentable que Rusia, haciéndole frente difícil de ser destruida desde adentro, sea el punto débil. Y la traición es lo peor que puede existir. Sea donde sea que uno escuche estas cosas uno no le alegran, sea del mando que sea, así sea del mando opuesto o lo que sea. Pero estas cosas, lo más sorprendente es que no se da mucho en estos países occidentales como Estados Unidos, como esto, eso no se ve. Todos están enfocados como en saquear a otros, en explotar a otros y van de acuerdo a eso, como que estas mentes coordinan muy bien. Pero ya viendo esto, ya un país diferente, obviamente que busca un poco ayudar a otros, la libertad, igualdad, aunque internamente, como lo digo, las guerras, este tipo de guerras traen cosas en contra. No se puede mandar al frente a los hijos de los demás a luchar durante meses, años, eso no, en nuestros días eso ya no es aceptable. Tal vez antiguamente sí. Y para haber detenido al ejército de Zelensky a los neonazis, no es que uno sea alguien que apoye la muerte de seres humanos o esto, pero obviamente que si un grupo de tropas van al frente con símbolos nazis contra los rusos, pues entonces tienen que responderles a ellos con toda. Pero esto de haber mandado tropas no calificadas, de haber tratado de frenarlos con un armamento realmente obsoleto en un principio como hicieron, eso fue un desastre y dio la oportunidad para todas estas circunstancias. Eh, ya estaremos viendo qué pasa en las próximas horas, en los próximos días, porque supuestamente el Wagner está a unas horas de llegar a Moscú, si es que no es detenido antes. Uno no entiende cómo no pueden hacerle frente, pero hay que ver que hay muchos pueblos, hay carreteras, no pueden ser atacados así nomás, porque la población civil se moviliza también. Entonces ya veremos qué irá ocurriendo. Se acaba de informar que Lukashenko habló con el jefe de Wagner. Parece que llegaron a un acuerdo y las tropas se regresan. Los mercenarios de Wagner se regresan, que estaban muy cerca de Moscú. Parece que llegaron a algunos acuerdos, no se sabe qué pasará. Se sabrá en las próximas horas en detalle qué acordaron.